Vamos a orar para poner en manos de Dios la meditación de la palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón el día de hoy. Que seas tú guiándonos, Señor, para poder buscar tu dirección y sabiduría. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es más fuerte que espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del corazón. Te pedimos ahora, Señor, que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra sea guiando nuestros pasos, que nos enseñes, Señor, cuál es el servicio que tú nos llamas, que nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias por esta iglesia, gracias por tu amor, Señor. Espíritu Santo, habla en nuestras vidas, abre nuestro entendimiento y que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? El día de hoy estamos estudiando Marcos capítulo 10, versos 32 hasta el 45. Buenas y malas motivaciones para el servicio. ¿Qué es lo que nos motiva para servir a Dios? Estaba pensando justamente un ejemplo para este tema, un ejemplo de una motivación equivocada. Y esta semana vi una serie en la que había una escena en donde unas mujeres que tenían un problema de alcoholismo, pertenecían al grupo de Alcohólicos Anónimos, habían salido y todavía luchaban con esta situación. Pero de repente llega una persona nueva que estaba en pleno proceso de desintoxicarse, ¿no? Y con todos los problemas que esto acarrea. Y ellas pues empiezan, como entienden lo que ellas viven, le empiezan a ayudar. Le albergan en la casa, cuando pasa el momento más difícil le ayudan y pasa la situación hasta que más adelante esta persona logra rehabilitarse y les agradece. Y pues hay una escena en que esta persona les agradece a estas chicas y ellas se sienten pero súper emocionadas y dicen qué bien que se siente haber sido útil y haber ayudado a las personas, a una persona que estaba en necesidad. Y se sienten tan bien y tan contentas de haber hecho esto que deciden volverlo a hacer. Así que se van a un bar a buscar una persona que está ebria en las últimas para obligarle a rehabilitarse. Y bueno, obviamente esa situación no termina bien. Ahí es la historia que sigue. Pero ahí tenía un ejemplo de una mala motivación para servir. ¿Por qué? Porque ellas lo que querían hacer era sentirse bien, ¿no es cierto? Entonces no buscaban una persona que tenga la necesidad, sino que ellas consideraban. Y pensaba, hay muchas ocasiones en que nosotros servimos por la razón equivocada. Podemos servir porque queremos lucirnos, porque queremos sentirnos más importantes. Podemos servir por miedo, podemos servir por culpa, podemos servir por el deseo de manipular, ¿no es cierto? Hay muchas maneras en que nosotros hacemos cosas para Dios, para los otros, pero no movidos por el corazón correcto, sino por nuestro propio deseo, por servirnos a nosotros mismos en lugar de servir a los demás o servir a Dios. Y eso pues tenemos un ejemplo en este pasaje. Marcos 10, ya estamos al final del ministerio de Jesús. Si tú sigues la siguiente capítulo, el 11, ya es la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús está al final de su ministerio y ya varias veces ha hablado con sus apóstoles y les ha comentado lo que va a pasar. Ya este es el tercer anuncio de su muerte y Jesús frontalmente les está diciendo lo que va a pasar. Dice que iba camino a Jerusalén. Y no solamente es importante esto por el lugar físico o donde se encontraban, sino porque subir hacia Jerusalén en este pasaje para Jesús significaba subir hacia la pasión, hacia la cruz. Y Jesús sabe que ese es su camino y empieza su camino hacia Jerusalén. Los discípulos están asustados. En otro de los evangelios dice que ellos dicen, bueno, Señor, pero ¿por qué vamos a ir a Jerusalén si ahí te están persiguiendo? Ahí te quisieron apedrear. Y Jesús les dice, pero tenemos que ir para allá. Y ellos dicen, bueno, entonces vamos a morir con él. Es decir, ellos saben que ya, o Jesús sabe hacia dónde va. Los discípulos no entienden, no quieren entender. Como te digo, en este pasaje, Jesús les anuncia por tercera vez que va a ser su crucificado. En la primera ocasión que les anunció, en el capítulo 8, Pedro, ¿qué hizo? Le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a decir eso? ¿No es cierto? Y Jesús le reprendió, apártate de mí, Satanás, le dijo, porque no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces le corrigió. La segunda vez, en el capítulo 9, que Jesús vuelve a anunciar su muerte, ¿qué pasa?
Ahí están tan asustados que mejor no dicen nada, ¿no? Pero dice el pasaje que tenían miedo y tenían miedo de preguntar. Y en el capítulo 10, esta tercera vez que Jesús les cuenta, ellos parece que no dicen nada. Mira, vamos al capítulo 10, versos 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y lo escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. El inicio de camino a Jerusalén. Jesús les habla de lo que va a acontecer, ¿no es cierto? Están subiendo hacia la cruz. Y el sentir en los discípulos es temor, pero también asombro. Seguir a Jesús es un camino que nos llena de asombro, ¿no es cierto? Pero también de temor. Es esas ocasiones en las que tú dices, wow, cómo Dios respondió a mi petición. Wow, cómo Dios todavía hace milagros. Cómo Dios siento que está presente ayudándome en los momentos de aflicción. Pero a la vez, cuando te enfrentas y escuchas y conoces un poquito más de lo que significa seguir a Jesús, ahí ya nos da temor, ¿no es cierto? Porque sabemos que muchas veces tendremos que enfrentar cosas que no nos gusten, que tal vez tengamos que luchar con nuestro carácter, que tal vez tengamos que, ser llamados a seguir a Jesús a un lugar donde no nos guste mucho ir, ¿sí? Pero hay esa mezcla, ¿no es cierto? Como dice esa canción, me gusta pero me asusta. Buscar a Jesús es realmente comprometernos para servir y entender lo que eso significa. El caminar con Jesús nos llena de confianza, pero tenemos que aprender a depender de Dios. ¿Qué es lo qué más pasa aquí? Jesús les empieza a decir lo que va a acontecer. Y mira que aquí les da mucho más detalles que hay veces anteriores. Antes dice simplemente lo matarán. Aquí dice lo van a lastimar, lo van a torturar, lo van a escupir. Es decir, incluso va a ser humillado. Ahí no hay nada de gloria, ¿no? Y Jesús, yo pienso que con su corazón en la mano, con toda su emoción ahí triste, les está comentando lo que va a pasar. ¿Y cuál es la respuesta de los apóstoles? Verso 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos hacer que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué es lo que los discípulos están pidiendo? ¿Cuál es la solicitud? ¿Qué es lo que ellos esperaban que sea después? ¿Sí? Yo supongo que ellos, con miedo de no querer preguntar lo que Jesús decía, o tal vez no sé si estaban tan cerrados su corazón, pero se les ve como muy insensibles porque no dicen nada, o tal vez fue como cuando quieres no topar el tema que te asusta, ¿no es cierto? Y cambias de tema, pero ellos quieren saltarse la cruz e irse rápidamente a la glorificación de Jesús, ¿no es cierto? Al reino venidero. Señor, cuando vengas, entonces uno a tu derecha y uno a tu izquierda. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer? El poder, la gloria, ¿no es cierto? Compartir esa glorificación de Jesús. Pero, ¿qué es lo que está pasando en sus corazones? Ellos realmente no han entendido el servicio, no han entendido la misión de Jesús. Y yo me pregunto, ¿será que entendían que Jesús tenía que morir? Tal vez sí, porque miren lo que dice después. Dice, entonces Jesús les dice: no saben lo que piden, no se dan cuenta, están con su mente bien cerrada. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo seré bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda
no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Posiblemente ellos entendían que Jesús iba a morir, porque ya Jesús les había dicho súper clarito, ¿no? Que no hayan entendido porque les digan, miren, me van a matar y va a ser así y voy a ser entregado a los romanos. Jesús fue muy, muy claro. Entonces ellos ya sabían eso, pero ellos tal vez entendían en parte, ¿sí? Ellos, yo pienso, estaban dispuestos a soportar las pruebas y los padecimientos con Jesús para poder compartir la gloria con el Señor, para compartir esa soberanía con Dios. No entienden que eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque fuimos llamados a servir. Ellos querían esa gloria en sus propias fuerzas. Es como en la Edad Media se tenía esta idea, ¿no? De que los hombres que iban a la guerra iban a ser honrados. Y había una frase común que me hacía notar mi esposo en un libro que decía, muera yo y viva mi honor. Es decir, se entendía que era preferible tener una vida corta y haber muerto en batalla, porque eso te daba honor y dignidad, que tener una vida larga y morirte de viejo. En la antigüedad era muy común esto, ¿no es cierto? El honor, la gloria. No importa si vivo o no vivo. Y tal vez esta era la idea de los discípulos. No sé si esa sería, pero ellos sabían que iban a pasar por un momento difícil para llegar a la gloria. Pero Jesús, ¿qué es lo que les dice? Jesús les muestra que ellos están queriendo llegar a tener su propia gloria y no han aprendido a depender de Dios. Jesús les muestra que hay mucho orgullo en su corazón y que quieren servir no por servir a Dios, no por servir al prójimo, sino por servirse a sí mismos, por tener esa gloria. ¿Y qué les dice? Pues a mí no me está concedido eso, ¿no es cierto? Y ustedes no saben lo que piden. Y entonces, ¿qué hacen los demás discípulos? Se enojaron, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que ellos estén queriendo los mejores lugares? Tal vez eran de los más cercanos del círculo de Jesús, ¿no? Pero ellos molestos. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón está siempre el orgullo, está la envidia, está el deseo de poder lucirnos, el deseo de tener poder. Pero no es eso lo que el Señor nos pide, sino hacer su voluntad, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa después? ¿Cuál es el llamado de Jesús? Jesús les llama a los 12, ¿no es cierto? Vénganse para acá y les voy a explicar. Les voy a explicar y ojalá se den cuenta porque ya muchas veces les había dicho y anteriormente les habló que los primeros son los que sirven y no entendían. Nuevamente Jesús con paciencia. Mira, cuando nosotros seguimos a Jesús, Jesús tiene paciencia con nosotros. Una y otra vez nos equivocamos, volvemos a caer en el pecado y muchas veces hacemos las cosas desde nuestra perspectiva humana y no entendemos. Pero gracias a Dios su misericordia es grande y tiene paciencia y nuevamente nos explica. Pero necesitamos abrir nuestro corazón. Necesitamos saber que para seguir a Jesús no podemos hacerlo si no entendemos cuál es su camino. Y el camino de Jesús lo iba a llevar a la cruz. El camino de Jesús lo iba a llevar a la crucifixión y a la muerte. Y no podemos seguir a Jesús si no somos conscientes de a dónde va nuestro Señor. Porque si nosotros lo seguimos, también tendremos que hacer renuncias. Y la primera renuncia es a nuestro deseo de nosotros brillar, de nosotros sentir algo seguro y dejar que Dios brille, dejar que la gloria sea para Él, ¿sí? No servir para yo sentirme mejor o más importante, sino realmente para que la gente vea a Dios. Y sin importar si se enteran o no se enteran de que yo he servido o he hecho algo, porque es para gloria de Dios. Decíamos que entre nuestros propósitos como iglesia, el tercero es alabamos a Dios con nuestra vida. No solo alabamos a Dios cuando cantamos, sino con nuestra vida. Y eso es a través de servir. Porque cuando tú sirves a tu prójimo, sirves a Dios, tú estás alabando a Dios a través de ese servicio. Dar gloria a Dios, dar honra a Dios. Eso es el servicio. El servicio no es para yo ganarme el cielo, el servicio no es para que otros me vean, el servicio no es para sentirme incómodo, el servicio es para dar gloria a Dios y para que todo mundo pueda ver a Dios en mi vida. Hay muchas personas que no son creyentes y pueden servir, o no hay organizaciones y fundaciones que no son cristianas pero hacen obra de caridad.
Sí, ¿verdad? Hay personas buenas que hacen cosas por otras y no tienen necesariamente que confiar en Dios. Pero el siervo de Dios, el que decidió seguir a Jesús, tiene que servir para glorificar a su Dios. Tiene que servir para dar gloria a Dios. Y toda nuestra vida tiene que ser ese llamado al servicio. Honrar a Dios con nuestra vida. Ahora, Jesús junta a sus 12 discípulos, ¿no es cierto? Y les dice, a ver, les voy a explicar nuevamente. Verso 42. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No será así entre vosotros. Jesús aquí pone una contraparte, ¿no es cierto? El reino de Dios y el reino humano. En el reino humano lo natural es tratar de nosotros lucirnos, ¿no es cierto? En el reino humano estás tú preocupado por tener un ascenso, por tener a alguien que te sirva, por resaltar. Pero si decidiste seguir a Jesús, tú no vas a resaltar. Si decidiste seguir a Jesús, tiene que ser Dios el que se glorifique. Y nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios con todo lo que hacemos. Pero nuestra naturaleza humana nos hace siempre querer ir al reino de los hombres, ¿no es cierto? Y hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pero ahí está Jesús pacientemente volviéndonos al camino para explicarnos que nosotros no tenemos que lucirnos, sino que Dios tiene que ser glorificado. Para explicarnos que nosotros debemos aprender a depender de Dios, no de nuestras fuerzas. Recuerdo yo a un pastor que conocí hace años, un lindo testimonio, y él me conversaba que cuando él era joven, era ateo, no creía en Dios, y estuvo pasando por un momento de dificultad y necesitaba trabajo, y no tenía. Y entonces, pues, en su enojo, pues dijo, a ver, Dios, si es que existes, dame trabajo. A ver, si es que existes, muestra, dame un trabajo. Y dice él, al ratito me llamaron y tuve un trabajo. Y fue un trabajo fácil y gané bien. Y desde ahí como que él empezó a decir, bueno, parece que sí existe. Y empezó a buscar de Dios y terminó pues enamorándose de Dios y se hizo pastor. Años más tarde, decía él, pasé un momento de mucha dificultad económica y no tenía trabajo. Pero cada día Dios me sustentaba. No tenía para nada y fue un periodo largo, pero nunca me faltó nada. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué antes le pedí y me dio así y ahora no? Y decía, el Señor me dijo que Él es mi Padre. Antes Él fue mi empleador, ahora Él es mi Padre. Y como Padre, Él tiene cuidado de mí día a día. Y en eso me enseña la dependencia de Dios. Y yo me quedé impactada con este testimonio, pero es así, ¿no es cierto? Cuando nosotros realmente decidimos seguir a Dios, Dios trabaja con nuestro carácter para enseñarnos la dependencia a Él. El orgullo es no depender de Dios. El miedo incluso a quedar mal es no depender de Dios. Pero cuando te sientes seguro y conoces quién es Dios, Dios te sustenta. Y a veces Dios nos permite pasar por ese valle de sombra y de muerte para poder ver que Él está ahí con nosotros. A veces nos permite estar en medio de la incertidumbre, de no ver algo palpable, de no ver algún resultado inmediato, para poder mostrarnos que Él está ahí y que no dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de nuestro trabajo, no dependemos de nuestro mucho conocimiento, no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Dios. Esa es la diferencia y eso es lo que Jesús quería que sus apóstoles puedan entender, porque ya estaba cerca de ir a la cruz, ellos todavía no se daban cuenta. Pero debemos aprender a depender y a soltar, dejar que Dios sea glorificado. La pregunta que te haría es, ¿qué te motiva a servir? ¿Podemos servir sin depender de Dios? Lo cierto es que sí, ¿no es cierto? Hay muchas acciones que las podemos llamar desinteresadas, pero que en el fondo son para servirnos a nosotros mismos y no para servir a Dios. El deseo de reconocimiento, ¿no es cierto? Yo sirvo y hago muchas cosas para que la gente me vea al frente. El deseo de ser aceptado, deseo de aprobación, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas hacemos para ser aceptados? Y a veces nos desvivimos y desbalanceamos nuestra vida por ese deseo de aprobación.
común, ¿no es cierto?, entre los jovencitos, a veces por encajar en el grupo de amigos. Otro error, otro motivo equivocado para servir, el tal vez hacerlo por responsabilidad, por compromiso, ¿no es cierto?, porque tengo que cumplir un deber. No es tampoco un buen llamado, no es tal vez la mejor motivación. El deseo de poder, ¿no es cierto?, porque mientras yo más estoy al frente, entonces me siento más importante. O a veces está dentro de esto también la manipulación. ¿Por qué? Tanto que he hecho por ti, cómo me he desvivido, plata y persona. Tienes que darte cuenta de todo lo que he hecho por ti, y estar dependiendo de mí. Entonces, manipulamos. Puede ser también por tener la otra persona en deuda con nosotros. Muchas veces son motivos inconscientes que parte de nuestra inseguridad, porque no hemos aprendido realmente a depender de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que la motivación es equivocada? Primero, vamos a desbalancear nuestra vida. Nuestras prioridades están de cabeza, ¿sí? Por ejemplo, una persona que pasa día y noche sirviendo en la iglesia y descuida a su familia. Eso ha pasado incluso con pastores, ¿no es cierto?, que conocen de la palabra. ¿Por qué? Porque no tenemos claras nuestras motivaciones y servimos por la razón equivocada. Otra cosa que podemos hacer es poner a una persona antes que a Dios, ¿no es cierto? Estoy tan preocupado de mi hijo, de que haga las cosas, que me olvido de darle tiempo a Dios. También vuelvo a desencajar mis prioridades y me estoy ahí dando cuenta de que no estoy sirviendo por el motivo adecuado. ¿Cuál es el verdadero motivo que nos debe llamar a servir? Servir para dar gloria a Dios, servir imitando a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Ahora ve, ojo, no tenemos que sacrificarnos nosotros. Jesús ya se sacrificó, ¿no es cierto? Dice la palabra, misericordia quiero y no sacrificio. Es esa misericordia, ese amar a Dios y ese amar al prójimo. Porque si yo hago las cosas por pena y me sacrifico, tampoco estoy haciendo lo correcto. También mi motivación va a ser equivocada nuevamente. Es imitar a Jesús, es amar a Dios, es servir para dar gloria a Dios, es servir para que Dios sea mostrado en mi vida y eso haga el cambio. Eso va a ser la diferencia. Jesús nos ama y dio su vida por nosotros. Él prácticamente lo hizo todo. Nosotros somos llamados a servirle, a caminar en pos de Él, a amar a nuestro prójimo, y debemos aprender a depender de Dios. Hay muchos lugares, muchos espacios donde nosotros podemos servir, ¿no es cierto? La palabra nos dice, el que quiera ser el primero sea el servidor de todos. Pero es interesante porque no usa la palabra diácono, que también significa servidor, sino que usa la palabra doulos, que significa esclavo. El que quiera ser el primero será el esclavo de todos. Así que trabaja con nuestro orgullo, trabaja con nuestro deseo de lucirnos y nos enseña que primero tenemos que servir a los demás, pero para servir a Dios. Podemos servir a nuestra familia, ¿no es cierto?, a nuestros padres, a nuestros hijos. Podemos servir en nuestro trabajo, ¿no es cierto?, con la labor que hacemos estamos sirviendo. Podemos servir en la iglesia, desde barriendo el templo hasta predicando. No hay mayor ni menor lugar en estas cosas. Todas son iguales delante de Dios. Pero el Señor nos llama a servirlo a Él en todo lo que haces, por la motivación correcta. Yo sé que todos en algún momento servimos y el día de hoy hemos servido. La pregunta es, ¿qué es lo que te movió a ese servicio? Analízate, no me respondas, solamente analízate. En el servicio que hice durante esta semana, en algo que hice, ¿qué fue lo que me movió? ¿Me movió la motivación correcta? Si no fue así, pues démonos cuenta para poder hacer ese cambio y empezar a servir por la motivación correcta. Dar gloria a Dios y amar. A veces puede ser más fácil un llamado a morir por otra persona que un llamado a servir a tu enemigo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso es luchar con nuestro orgullo.
porque queremos hacerlo en nuestras fuerzas, como Jacobo y Juan, ¿no es cierto?, que querían servir e incluso padecer para compartir la gloria de Jesús, pero no entendían que ellos tenían que servir por amor y ya. Eso es todo. Dios es el que es glorificado. Todos estos pasajes me están enseñando cada vez más la dependencia de Dios. No es fácil, pero en ese camino estamos. Aprender a confiar, a esperar en Dios. Eso nos da más seguridad. Vamos a finalizar este tiempo. Les pido que nos pongamos de pie para orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos muestras, Señor, lo profundo de nuestro corazón. Nos muestras que muchas veces nosotros no servimos por la motivación correcta. Y te pedimos, Señor, que tú nos limpies y nos perdones y nos ayudes a poder hacerlo con la motivación correcta. Servirte a ti, glorificarte a ti. Que toda nuestra vida, Señor, sea un servicio constante a ti, Señor, en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado para ser tus siervos. Tú nos has llamado para traer tu reino a este mundo, Señor, que busca hacer las cosas solamente en función de los intereses propios. Que nosotros podamos ser siervos tuyos, podamos servirte y seguirte, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, por tu ejemplo. Gracias, Jesús, por haber dado tu vida por nosotros. Gracias por habernos permitido conocerte. Y ahora te pedimos, Señor, que nos enseñes a servirte con el corazón apropiado. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Y ponemos en tus manos lo que hoy hemos aprendido para que tú nos guíes y nos des sabiduría. Gracias, Señor, por cada miembro de esta iglesia, por cada persona que está escuchando el mensaje. Que tu Espíritu Santo sea hablando a nosotros y guiándonos. Y que seas tú, Señor, el que nos des la fortaleza para poder ir en pos de ti. Aún a veces con miedo y a veces con asombro, pero que no nos alejemos, Señor, sino que caminemos en pos de ti. Te adoramos y bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.